Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto para nosotros nuevamente estar en una sesión más, en una entrega más de este Café con Piquete. Nuevamente en esta ocasión honrándonos con la presencia de Miriam, ¿no? Nuevamente con nosotros, digamos, siguiendo una discusión, siguiendo una serie de implicaciones de la sesión anterior que fue dedicada al castigo. Digamos, como una de las posibilidades existenciales, jurídicas, eh, psicológicas que tenemos frente al tema de la culpabilidad. Frente a la existencia de la culpa, decíamos, clamamos siempre por castigo, que no haya impunidad, que el culpable pague, decimos, ¿no? Y la sesión anterior estuvimos viendo, bueno, pues todos los matices, todas las ambigüedades, todas las hasta injusticias que pueda haber en la aplicación de estos criterios por exceso o por ausencia, ¿no? De tanto tipo que anda por ahí impunemente haciendo de las suyas, o al revés, personas que andan atormentándose por cuestiones que tal vez deberían de cuestionarse más a fondo. Pero otra de las posibilidades es a la que le queremos dedicar hoy es al tema del perdón, porque el perdón es otra de esas modalidades, de esas experiencias, digamos, que estaría como en la parte extrema de la culpa. Si la culpa, digamos, nos hunde, ¿no? Tocamos fondo con la experiencia de la culpabilidad, del desamparo, de la soledad, una experiencia límite, ¿no? El sentirse culpable, atormentado por lo que uno vivió, por lo que uno hizo. Pareciera que el perdón es justamente lo opuesto. Diría que un canto, una esperanza de poder volver a empezar, de poder reconciliarnos con nosotros mismos o con otras personas. Entonces, estarán ustedes de acuerdo conmigo, primeramente, ¿no? Como una introducción a esto, pues ir planteando cuáles son las dificultades hoy en día de hablar del perdón, porque es una palabra muy manoseada. Todo el mundo, digo, hasta cuando vas en el metro andas pidiendo perdón a todo el mundo, ¿no? Entonces la usamos a veces con mucha ligereza, ¿no? Y a veces hasta de una forma con cierto dolo, con cierta jiribilla, ¿no? También. Entonces, como una manera de introducción, no sé si ustedes, ¿qué les parece, Miriam o Carlos, empezar a hablar cuáles son las dificultades que tenemos hoy para hablar sobre el perdón? ¿Por qué es que hoy nos resulta problemático el asunto de tanto de otorgar o de recibir perdón, ¿no? Yo no sé qué sea más difícil, ¿no? Si pedirlo o recibirlo, si tener el valor, ¿no? De solicitar perdón, de pedir perdón, o tener el valor de perdonar a alguien, ¿no? O sea, son cuestiones muy fuertes, muy complicadas, ¿no? Y nos enfrentamos pues a una experiencia que pareciera que está en boca de todos, pero no todos reflexionamos qué exactamente es perdonar. ¿Qué es lo que hacemos cuando decimos que perdonamos? ¿No? No sé quién de ustedes, perdonen la intromisión, quién de ustedes quisiera empezar a hablar sobre esto. ¿Quién dice yo? Bueno, Das. yo digo yo. Bueno, sí, desde el punto de vista de Riquet, hay una cuestión de reciprocidad que es horizontal entre el que hace la falta y el que puede perdonarla, pero también hay una distancia muy grande porque hay una profundidad que tiene que ascender hacia donde es el perdón. Entonces yo creo que es una de las dificultades del perdón. O sea, el perdón no es fácil. O sea, así como dijiste, como darlo o recibirlo, ¿no? Eh, Hay una serie, quisiera hablar un poco antes acerca de una serie de tendencias New Age o cosa por el estilo que hay hoy en día en el que se maneja el perdón como si fueran pues, chocolates, ¿no? Ahí te va, ¿no? Y ahí lo recibo. Y cosas por el estilo. Y se hace del perdón, es más, se hacen cursos de perdón. Yo he oído, gracias a Dios no he tenido el desatino de asistir a ninguno de ellos, pero
el perdón es algo que evidentemente aligera en un momento dado, después de un arduo trabajo, pero la cuestión fácil es que no hay que pasar por ahí, ¿no? O sea, es como un poco lo de Pablo con los judíos, ¿no? Que en lugar de lo que les dice a los griegos, no se tienen que circuncidar ni tienen que hacer nada, nada más con que internamente lo hagan, ustedes ya pueden. Y es lo mismo, o sea, con que yo desee perdonar o que me perdonen ya es suficiente, ¿no? Y eso está mal, o sea, está mal porque no es cierto, porque es una cuestión interna, o sea, el perdón es una cuestión existencial tanto como la culpa, la falta y todo lo demás, ¿no? El castigo y todo lo demás. No es una cuestión externa, o sea, hay una cuestión externa en lo político, en lo judicial, ¿sí? Que hay aplicaciones en lo social, pero moral y éticamente es una cuestión interna de la cual yo no me puedo deshacer si yo cometo una falta tan fácilmente, ¿no? Yo voy a contar, yo conozco una persona que le quitó, o sea, de una manera artera y con ciertas cosas, le quitó a su socio el negocio que tenían. En una mala situación del socio, le arrebató el negocio y después de años llega con el socio porque había una amistad y le dice, oye, yo no sé por qué eres tan resentido, tú ya me debías haber perdonado, ¿no? Cuando una de las, ¿cómo se llama? Condicionantes, más que condiciones del perdón, es la confesión y la aceptación de la falta, ¿no? Entonces, este hombre no acepta lo que hizo, nunca lo menciona ni nada, nada más dice que tiene que ser perdonado y echa la culpa sobre el otro. O sea, él hace la fregadera y echa la culpa sobre el otro. Ahorita estaba leyendo acerca de la invasión de los españoles a Tenochtitlán y entonces llega Cortés y mata a una bola de gente porque le reclama a Moctezuma que actuaron mal contra él en Veracruz, ¿no? Cuando él es el ofensor, ¿no? O sea, cambia la tortilla, es bien fácil cambiar y dejar que el otro se haga responsable de mi problema. Por otra parte, pues está la cuestión, ya nombraba yo, de New Age, del hacer ciertas, o sea, perdónate, no hay problema, si te perdonas vas a tener una vida plena y no sé qué bola de cosas cuando esto es un trabajo, ¿no? Es un trabajo y en este caso, que es una cuestión personal e interna, es un trabajo personal que hay que hacer, es un trabajo que va a llevar a muchas partes, ¿no? Yo quisiera ceder la palabra ahora para no extenderme demasiado y luego seguimos sobre el tema. Si me haces favor, Miriam. Sí, hola, buenos días, perdón. Aquí estaba pensando ahorita de lo que estaban diciendo, que yo suscribiría tanto la culpa, el perdón, la falta, el castigo, en una cultura con esos valores o disvalores, yo lo pondría así. Porque ya se convierten como en una cuestión como recurrente o ya introyectiva en nuestras formas de vida. Y a partir de esa forma de concepción de vida, de sociedad, entonces se van articulando lo que ya dijimos, el perdón, la falta, el castigo, etcétera, la reconciliación, etcétera, pero siempre se parte de que hay una afectación. Entonces creo que en algunas charlas anteriores lo hemos comentado, que es es la propia sociedad o el propio magma social, por decirlo de alguna forma,
que va construyendo este tipo de dishorizontes, yo pondría vitales, ¿no? Y estaba pensando lo que decía Carlos, o sea, hay como esta cuestión horizontal para perdonar, pero antes de esta relación horizontal está quien hace algo y a quien le cae. Aquí hay una relación como vertical, ¿no? El perdón sería en una cuestión más horizontal. Y entonces en ambos, muy bien Carlos lo decía, hasta dónde, por ejemplo, si yo hago una fregadera a alguien, hasta dónde soy capaz de concientizarme que estoy haciendo daño a la otra persona. Porque entonces entra como el socio, ¿no? De esta persona que decía, o sea, todavía se sentía indignado porque no lo perdonaban, ¿no? Porque lo hacía desde dientes para afuera, pero no había este acto de contrición, como bien lo dijiste, que es un acto de conciencia. Y entonces, por eso yo la otra vez les comentaba que no es lo mismo ser responsable de nuestros actos a vivirnos como desde la victimización o desde el sadismo, porque yo sí creo que alguien que hace algo tiene una cuestión ahí medio sádica y otros rollos también, que no soy psicóloga, entonces no podría hablar en términos muchísimo más psicológicos, pero también está como esta cuestión de tanto para quien la padece como para quien la hace, hay una cuestión primero tendría idealmente, a partir del perdón, una idea de aceptar que me pasó, dolerme, porque yo creo que la cuestión, y Carlos lo decía, es un proceso interno, y a veces cuando vas teniendo procesos, dolor, que alguien te hizo algo, pues obviamente hay coraje, hay dolor, hay rabia, puede haber resentimiento, o sea, somos un conglomerado de niveles, de estados de conciencia que ni siquiera nos enseñan a tocar con esos estados de conciencia en una cultura que siempre estamos trabajando, bueno, trabajando entre comillas, en lo externo, no en una cuestión muchísimo más interna. Y con esto voy cerrando, o sea, en la medida que regreso, o sea, estas formas de control nos llevan a decir lo que decía Carlos, ay, pues tomo un cursito y entonces ya me libero y grito y entonces, no sé, golpeo X cosa y entonces ya grito, ¿no? No sé, supongo que han de ser así. Tampoco hay ninguno, pero presupongo que han de ser así. Pero por ahí no va la cuestión. Por ahí también va la cuestión desde mi vivencia, qué es lo que siento, y somos sociedades que no nos enseñan a sentir lo que realmente, perdona el pleonasmo, sentimos. Y nada más, ahora sí, ya con esto estaba pensando, porque Armando lo suscribió en la mesa, esta cuestión que puede ser política, es judicial, no sé, moral, etcétera. Y estaba pensando, porque me quedé pensando la vez pasada en el caso de Vallarta, ¿no? Y no solamente él, o sea, que muchas personas, muchos presos tienen 15 años en la cárcel o más por algo que no cometieron. Entonces es muy fácil hablar a veces desde ciertos horizontes, pero cuando ya ponemos otro tipo de casos, ¿no? O una persona que en el seguro le hicieron una mala operación y quedó mal, o la persona que fue defraudada, o a la viejita que le robaron su única quincena, etcétera, ¿no? Entonces sí, yo creo que regreso, en el fondo de todo eso hay una cuestión de maldad, ¿no? Y que es con uno de los videos que ustedes trabajaron en la simbólica del mal, que para que haya un castigo tiene que haber un magma social que busca reproducir de forma sistémica el mal, ¿no? Y ahí me quedo. Pues ahí está, ahí tenemos toda esta, digamos, en una primera instancia este reconocimiento, ciertamente, o sea, para que exista el castigo, para que exista el perdón, tiene que reconocerse una falta, tiene que reconocerse una culpa, algo que perdonarse. Esto es algo que tiene justamente el sentido de una elaboración por parte del que dañó, infringió, traicionó, lastimó, hirió, como tanto de la otra persona, ¿no? O sea, el acto de perdonar a alguien para una víctima también es un acto de memoria, porque supone para la víctima recuperar en su experiencia lo vivido, ¿no? Y asumirlo
y distinguir al agresor y saber exactamente quién fue, ¿no? Y cómo fue. O sea, es un asunto muy, muy cabrón. Ahora, digamos, en una primera instancia yo veo en lo más alejado a nuestra experiencia, digamos, del cara a cara, de perdonar a alguien o pedir perdón. Yo no sé, estadísticamente hablando, si le preguntáramos a la gente, oye, ¿cuántas veces has pedido perdón o cuántas veces te han pedido perdón? ¿Y cuál de las dos ha sido, no? ¿Qué es lo más común o lo más difícil o lo más recurrente en nuestras relaciones, en nuestros conflictos interpersonales, ¿no? ¿Cómo los resolvemos, ¿no? ¿Cómo ponemos fin a ese tipo de broncas? Pero antes de llegar allí, digamos, el siglo XX se tuvo que enfrentar a dilemas con los que el perdón se topaba. Es decir, el reconocimiento de lo que es imperdonable. Y en un sentido imperdonable, por ejemplo, como los crímenes de guerra, los genocidios. O sea, el siglo XX está cargado de una perversidad, de una maldad manifiesta, ¿no? En un contexto en el que no se esperaba y de culturas o civilizaciones o personajes a los que no esperábamos toparnos con este tipo de ejercicios. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial empiezan a existir tribunales internacionales que quieren darle nombre, quieren darle un lugar a estas nuevas figuras, como son los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el asunto de si deben o no prescribir este tipo de crímenes, si hay un límite para que la justicia alcance a estas personas o no. Y la primer gran paradoja de esto es que a ese nivel de la culpa criminal, perdonar sería un nuevo crimen, ¿no? Es decir, es dejar impune al criminal con lo que cometió, con lo que vivió. Es decir, es un problema que pareciera para el derecho que alguien se ocurra, por ejemplo, con un asesino, con un dictador, ¿no? Que asesinó, que provocó matanzas, cuestiones como las que se vivieron en África, ¿no? No sé si sigan viviendo, o las cuestiones de Palestina, Israel, o sea, hay ahí un montón de ejemplos, aún en nuestra propia memoria, el ni perdón ni olvido del 68, o sea, en el momento en que se tome a una persona responsable, a un criminal, es decir, a alguien ya confeso, a alguien que se tiene, pues, ¿no? Evitando el riesgo que decías, Miriam, ¿no? De estar juzgando, castigando a una persona inocente. Pero cuando se sabe, ¿no? Que esta persona fue, ¿no? Directamente la responsable de tal o cual crimen, hablar de perdón allí nos hace la pregunta de, ok, entiendo que existen las instituciones que castigan, pero ¿existirán instituciones que perdonen? No se añadiría, ¿no? Digamos, el tema del perdón desde un punto de vista criminal, no añade, ¿no? Añadiría un nuevo riesgo, un nuevo mal, dejando libre a una persona, ¿no? Que cometió un crimen, ¿no? Y sin embargo, tenemos, y aquí les doy la palabra, ¿no? Una figura tremenda, la del indulto. Cuando un presidente, ¿no? Con un mandatario, una persona de este tipo, se da el derecho de poder indultar, digámoslo, perdonar a un delincuente, a alguien confeso, ¿no? Hay casos, ¿no? De pena de muerte, ¿no? Donde se indulta al reo, al condenado y se salva. Entonces, digamos, tenemos este primer gran nivel externo del perdón con respecto a la culpa criminal, con respecto a los tribunales, con respecto a si no se puede perdonar a un criminal, seguirlo considerando como una persona y que se hagan valer sus derechos humanos, pues es una forma también de reconocer una dignidad y un valor como persona más allá de su crimen. No sé ustedes cómo ven este tipo de problemas, ¿no? De situaciones. Sí, digo, la situación de perdonar, o sea, instituciones que perdonaran crímenes de lesa humanidad o genocidios. Ahorita mencionaste, perdón, un poco atrás sobre lo que dijiste, sobre el genocidio, ¿no? El genocidio puede que sea tan antiguo como una etapa civilizada, ¿no? Tenemos en el caso de la Biblia, por ejemplo,
el de la batalla de Jericó, de Josué, que llega, tumba las dehesas y su Dios le dice que ni perros, ni gatos, ni niños, ni vacas, ni nadie, todos, cuchillo, ¿no? Y esto además puesto de una manera altanera, digamos, además en una manera en la que estos asesinos están perdonados, es más, no solo están perdonados, están guiados por Dios para hacer eso, ¿no? Y digo, yo no sé, lo mencionaste ahorita, si todavía se lo creen en el caso de Palestina, ¿no? O sea, pero son crímenes de esa humanidad que no, o sea, no es posible perdonar. Tenemos el caso, y por eso estoy diciendo, o sea, lo que dijiste hacer, digo, que el siglo XX, desde luego, fue un caso de guerra, o sea, ha sido un caso de guerras y genocidios tremebundo, ¿no? Pero no nos olvidemos que desde el siglo XVI empieza el genocidio en América, ¿no? Y una cuestión, o sea, en todo el continente, desde el norte hasta la Patagonia, se llegan de 1500, Cortés a 1537, se calcula entre 80 y 100 millones de individuos. Y además, o sea, es curioso porque el presidente actual de México habla, o sea, hace un llamado al actual rey de España o a los españoles para decirles que deben pedir perdón por estas y por el saqueo, o sea, fue una cuestión terrible, ¿no? Pero vamos a hablar ahorita del genocidio. Don rey de España dice que no va a hacer nada. Y mequetrefes, escritor muy conocido español, ahorita se me fue el nombre, insulta al presidente, ¿no? Lo insulta y dice, pero que cómo se le ocurre y este tipo tan bajo y tan ruin hacer ese tipo de peticiones, ¿no? Y luego todavía dentro del país hay una serie de gente que va con una serie de tonterías que dicen, pues para empezar, España no existía, carnal, o sea que no tenemos por qué pedirle perdón a España, ¿sí? Y en 1521 ya estaba Carlos V, que era con quien se estaba comunicando Cortés al momento de que vence a Tenochtitlán, y Carlos V es el que unifica a España, ¿no? O sea, gente ignorante, pero además de lo que estabas hablando, la confesión de la falta, ¿no? No, yo no acepto, maestro. Digo, eso sucedió porque las cosas suceden, ¿no? Y así, y a partir del siglo XVI en adelante, pues nadie tiene que pedir perdón en la cuestión de la memoria colectiva, ¿no? Porque no hay problema, ¿no? Como en el 12 de octubre, ¿no? 12 de octubre ni se perdona ni se olvida, pero ¿quién pide perdón? Y además, pues es que ya Díaz Ordaz se murió, sí, pero ahí está Echeverría todavía, que con todos sus años está lúcido. Y Echeverría es un tipo tan o más nefasto que Díaz Ordaz, que además pertenece a la CIA, ¿no? Posiblemente todavía, o sea, por lo cual se la podía juzgar por traición a la patria, pero no se hace. Pero bueno, ese es el caso. El caso es que no se reconoce, o sea, tanto individualmente como en el caso de instituciones o países, se juega a que si no lo digo no existe, ¿no? Si no lo acepto, no hay tal, ¿no? Pues fíjate que me tropecé y me caí sobre tu mamá y la maté, pues qué mala onda, ¿no? O sea, sucedió, no me tropecé con el continente de repente y lo saqué y maté a una bola de gente y me lo acabé, pero pues ya estaba de Dios, carnal, ¿no? Y estas cosas no, o sea, no se pueden dar de esa manera. Ni en la cuestión individual, ¿sí?
porque además somos proclives con la cuestión del nuevo perdón a ofender o hacer falta y no pedir perdón porque pues ya pasó, ¿no? Y además hay una cosa, el perdón tiene que ver, el pedir el perdón y el recibirlo tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Sí? O sea, yo me arrepiento, o sea, realmente me arrepiento de haber hecho eso, y es como el acto de contrición en la confesión católica, ¿no? Sí. Y tengo la intención de no repetirlo, ¿sí? Pero no se da de esta manera porque seguimos ejemplos. Me recordaste a un payaso que está pidiendo perdón ahorita por la misoginia de su personaje, pero que él no es misógino, solo su personaje. Es el personaje, claro. Sí, él estaba actuando. Sí, claro. O sea, yo estoy detrás de o sea, esa es parte de la situación de las máscaras, ¿no? O sea, estoy detrás de la máscara y detrás de la máscara, pues no soy yo, fue otro que no soy yo. ¿Sí? Bueno, Miriam, por favor. Sí, híjole, es que, a ver, aquí regreso a esta cuestión como de un magma social, un magma cultural que va generando todo este tipo como de introyectos para una cuestión de manipular, pero estaba pensando algo bien interesante, que suscribo todo lo que dice Carlos con respecto al genocidio. Por ejemplo, hace un tiempo leí un texto que el mayor genocidio que sufrió la historia de la humanidad fue precisamente la colonización y conquista en América, ¿no? Y aparte fueron formas de matanzas impresionantes, pero regreso, o sea, siempre Europa es así como, ay, nos hicieron la Segunda Guerra, toda esta cuestión, que aquí yo creo que esto es bien complejo, porque cuando no hay una ingenuidad en este tipo de cuestiones políticas o militares, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que hablaban de Palestina, no hay una ingenuidad de hacer algo. O sea, hay intereses económicos, aquí petroleros, geopolíticos, para ir a invadir algo, para ir a conquistar algo. Entonces es muy fuerte porque hay una lógica, y entonces tiene que ver con una de las cuestiones que hablábamos la vez pasada, ¿cuál es nuestra naturaleza humana? Si nuestra naturaleza humana es ejercer el mal o ejercer el bien, ¿no? En un sentido, o vamos a poner en otros términos, ser humano o ser deshumanizado. Estoy hablando en términos genéricos. Y creo que a partir de ahí podríamos entender por qué una persona o un país o un gobierno ejerce el daño, ejerce el mal. Y entonces, a partir de ejercer el mal es muy fácil decir, bueno, sí, luego ya pedimos perdón. Por ejemplo, cuando Obrador empezó a ver toda esta cuestión del perdón, yo en lo particular dije, bueno, le pueden decir, sí, ofrecemos les pedimos perdón por lo que hicimos. Y eso en realidad va a resarcir el daño, que esto está bien fuerte, porque, exacto, yo creo que tampoco. Y entonces tiene que ver con una cuestión que hablaba Armando con respecto a las instituciones. Y yo creo que la cuestión es de que, por ejemplo, ¿cómo resarcir el daño? Creo que aparte, más allá del perdón, sería, y se resarce el daño en un protocolo para pedir perdón. ¿Cómo le haces a alguien, por ejemplo, que vuelva a este caso, ¿no? De que es cualquier persona que pueda ser no culpable, inocente, y entonces tenga que estar en la cárcel, o alguien que le hicieron mal una operación, etcétera? ¿Cómo se resarce el daño? Y entonces entra la cuestión. Y entonces la persona que sufrió el daño, perdón, ¿desde dónde empieza a vivir esta cuestión de aceptar el daño que le infligieron? Porque a veces la persona que ejerció el daño, o la nación que ejerció el daño, o el gobierno, desde lo que yo entiendo, pues está bastante caótico internamente y ejerce el mal. Ustedes en algún video hablaron sobre el mal, y entonces hay un texto de Safransky que creo que alguna vez tú y yo, Armando, lo comentamos hace muchísimos años. Y este texto de Safransky es muy interesante porque empieza a manejar cómo Occidente, ¿no?, va concibiendo el mal. Y entonces hay
hay como permeado de que el mal se practica por ignorancia, que esto es como desde muy socrático, y en ese texto no lo dice, pero Baudrillard es un filósofo que ya murió, no sé, hace 12 años, no sé cuántos años, y él decía algo, es que el mal existe y el mal se practica. Y entonces no hay una ingenuidad de que el gobierno que fue y, no sé, invade Siria o invade Palestina, claro que hay un interés, pero no le importan las víctimas. Eso les vale cacahuate, y aquí entonces regreso, como humanidad, ¿cómo concebimos a otro congénere? Lo vemos como un instrumento para la ampliación del capital, para sacar todas las frustraciones, para no sé, exponenciar el poder geopolítico, geoeconómico, no sé. Y entonces creo que ahí hay un quid de la cuestión desde quien ejerce, quién lo recibe, y yo creo que está más cañón la persona que recibe el daño, ¿no? Pero si alguien, un ejemplo, si alguien me hace un daño y me ofrece disculpas, dices, bueno, o sea, y con eso ya voy terminando, hay que ver, yo creo que a mí me gusta, y hace mucho que no me acordaba, o no me acordaba de las éticas de situación, ¿no? Yo pondría una política y una ética de situación. Cada hecho y cada fenómeno y cada evento y cada acontecimiento se tiene que analizar desde sus particularidades propias, porque no puede haber así como recetas, como me acuerdo que Armando decía en alguna ocasión en algún curso, que son estas recetas como de Cosmopolitan, sé feliz, ¿no? Entonces despierta y brilla y sonríe y no sé qué, y entonces se dan una receta, lo que también tú decías, Carlos, de los cursos. Pero creo que aceptar el perdón, asumir primero y asumir que alguien me hizo daño o que a una nación le hicieron daño, primero asumirlo, empezarlo a pasar con todos estos procesos de enojo, coraje, etcétera, que es muy humano. Y regreso a lo que les decía anteriormente, no nos enseñan a vivenciarnos internamente. Entonces es bien, bien complejo porque es una cuestión de orden existencial. Y esta cuestión de orden existencial tiene sus panoramas en N número políticos, jurídicos, éticos, metafísicos, pero la cuestión es, y ya con esto, ¿cuál es nuestra naturaleza humana? ¿Por qué alguien, o por qué un país, una nación, un gobierno, una persona hace daño? Y tú lo decías, Carlos, en alguna ocasión, es el chivo expiatorio, ¿no? Pero ¿por qué hay un chivo expiatorio, no? Entonces nos damos cuenta que a lo largo de la humanidad, pues el mal se ha ejercido, ¿no? Y ya con esto voy cerrando hasta aquí. Es que sí, o sea, aquí está muy, muy, muy cabrón porque, digámoslo así, desde un plano más objetual, más objetivo, el mal, digamos, el crimen o el delito se define en función de una norma que lo especifica, ¿no? Usted va a la cárcel, usted es culpable por haber hecho esto que está previsto en la ley, en el código tal. Y somos muy ingenuos de pensar que el mal es simplemente la infracción de una ley. Muy ingenuos. Porque justamente perdemos esta otra dimensión que es donde hunde, y la pregunta que hace Miriam, ¿no? La pregunta de preguntas, ¿no? Es decir, el mal hunde sus raíces en preguntas que tienen que ver hasta con tu propio ser. Es decir, con algo que es anterior a tus actos, con algo que es anterior a la ley y a la norma, ¿no? Algo que no puede ser tasado. Por ejemplo, las consecuencias finales de mis fregaderas no pueden ser tasadas por la ley o por la norma. El daño que un gobierno, que una invasión, que una guerra genera sobre otro pueblo es inconmensurable. O sea, aquí queda muy claro que la norma, la ley, la sanción, el castigo no alcanza para medir, para compensar, para equilibrar, para poner tablas otra vez, ¿no? Y es que digamos, el gran reto del tema del perdón, en un sentido más filosófico, también es aventarse el problema de que el tiempo es irreversible. Es decir, yo no puedo regresar en el pasado a corregir algo. Entonces dices tú, ¿cómo resarces daños? Es que exactamente ese es el gravísimo problema, porque no puedes ir en reversa.
lo hecho, hecho está, decimos, ¿no? O decimos los mexicanos, palo dado ni Dios lo quita, cabrón, ¿no? Frente a esa, la facticidad brutal de lo que sucedió, de lo que fue, de la herida, de la marca, ¿no? De lo que quedó, ¿no? Es justamente que digamos, el derecho, la justicia, cuando dicen es que esto no puede prescribir, es que esto se tiene que hasta las últimas consecuencias, dice ¿no? Dicen en el derecho o los políticos, ¿no? Tendremos que dar con el culpable, no importando, no debe haber ningún tipo de límite, ¿no? Y se entiende por qué lo dicen, ¿no? Pero justo frente a esa gravedad, o sea, cuando decimos, a ver, ya basta, o sea, porque muchas veces cuando decimos que perdonamos, casi siempre terminamos justificándonos. Perdóname, pero no me di cuenta. Perdóname, pero es que no sabía. Perdóname, pero... Pues entonces, ¿de qué pides perdón, cabrón? Si no te diste cuenta. Porque para que haya perdón, pues tiene que haber lo que decías tú, hay una intención. Es que es muy caro, o sea, vamos a decirlo así, para que de veras hablemos en serio de esto, el rey de España tuvo que haber tenido los huevotes de reconocer que hubo una intención deliberada, digamos que después del azaroso encuentro hubo una planificación, una estrategia de saqueo y de exterminio. Y que no fue algo casual, que no fue algo azaroso, que no fue algo que se salió de las manos, fue algo que se dio por personas razonadas, pensadas, y que se dio de una manera progresiva y lo mismo que pasó en África, lo mismo que está pasando en otras partes del mundo, lo mismo que pasa con las estrategias en las dictaduras militares en América Latina, que también fueron espantosas en ese sentido. Y el problema es que nosotros, o cuando hablamos del perdón, no somos capaces, no queremos ver esa parte tan oscura de que hubo una voluntad perversa de hacer daño, a sabiendas que ibas a hacer daño, ¿no? Es esa parte, digamos, esa dimensión donde ya no solamente es infractor de la ley, sino que ya nos metemos digamos, a la parte más oscura de una voluntad perversa. Decías hace un momento, ¿no? Miren, hasta medio sádica, ¿no? Que puede hasta disfrutar, ¿no? Que lo hace a sabiendas, que no tiene ningún tipo de empatía ni de miramientos por el dolor que va a provocar, ¿no? O lo que vas a afectar a una persona quitándole sus bienes, ¿no? Hace unos días ironizábamos de una señora, ¿no? Ella decía, agarraron a su hijo robando, ¿no? Y lo castigan y ella dice, oye, no se vale, si mi hijo nada más es ratero, pero no le hace mal a nadie, ¿no? O sea, no, así lo planteamos, ¿no? Así lo planteamos. Entonces, digamos, la hondura, a medida que más seamos conscientes de la profundidad, de la hondura, de la falta, de la perversidad, de la intención, es decir, cuando nos pasamos del lado objetivo de la norma y nos vamos cada vez internando más hacia las intenciones y hacia la parte más oscura de lo que hay detrás de esa acción, de lo que hubo, ¿no? Pues cada vez nos enfrentamos a eso que llamamos lo imperdonable. Lo que realmente cuesta muchísimo trabajo perdonar, pues no es el error, ¿no? O el descuido, como decías, ¿no? Ironizando un poco, cabrón, de, ay, me tropecé, perdón, ¿no? Y ya te pasé a chingar, ¿no? Te aventé al metro, güey, pero a mí me aventaron también, discúlpame, ¿no? No ese tipo de cosas, sino cuando por otro tipo de intereses egoístas u otro tipo de situaciones, te chingas a otra persona, ¿no? ¿No? Entonces, engañas o traicionas, ¿no? O sea, todas estas figuras, ¿no? Que en la reciprocidad rompen, la reciprocidad justamente, ¿no? Cuando rompes con una promesa, cuando defraudas, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que nos está pasando, ¿no? Vamos como descendiendo cada vez más y más y más y más, ¿no? Y entonces nos enfrentamos a preguntas como, ¿y quién es el que debe, a quién se le debe pedir perdón? ¿No? Es decir, ¿quién es, decíanos, es la víctima? Y aquí viene el tema de la victimización, ¿no? ¿Y quién es la víctima? ¿A quién se le debe pedir perdón? Otro asunto que, perdón, lo que decía Carlos sobre el rey. O sea, aquí el tema del perdón político sí es relevante, sí es importante, aunque no haya reparación de daño, porque no se puede, no podemos regresar en el tiempo. Pero qué importante para un pueblo, y yo no sé si es lo que los mexicanos estamos esperando, que se diga la verdad. Que el 68 no se perdona ni se olvida porque no se dice la verdad.
porque está como en un limbo, ¿no? De enmascaramientos, de justificaciones, y entonces hay una, digamos, que al no ser reconocido ese daño, tampoco se puede trascender. Es como estas broncas psicológicas, ¿no? De cuando la gente va a terapia, ¿no? Pero tiene un bloqueo muy cabrón para tocar la herida y entonces no puede sanar. Entonces nada más está como hiriéndose y lastimando, y si no se olvida y no se olvida, y la marcha sería como esta reiteración neurótica, ¿no? De algo que no se trasciende, que no se termina de entender. Y no se termina de entender porque justamente los que hicieron eso, el gobierno, que en este caso, ¿no? Se sigue, o sea, ese es el problema también del principio de representación moderno y de las democracias. O sea, pues es que, caramba, o sea, no podemos tampoco decir, pues eso lo hizo nada más un cabrón, es que, perdón, pero aquí el PRI también tiene mucho que decir sobre eso. Aquí los gobiernos que continuaron tienen mucho que decir porque también se quedaron callados. Entonces, bueno, es todo un asunto, ¿no? Creo que cada vez, en nuestras intervenciones, creo que cada vez estamos llegando más abajo, ¿no? Sobre esta situación de lo complicado que es perdonar en estos niveles, ¿no? No sé, Carlos, ¿cómo ves? Sí, es muy complicado porque mencionabas la cuestión de cómo voy a resarcir o cómo se puede, bueno, yo no, sino cómo se puede, bueno, si es mi caso, pero cómo se puede resarcir, sobre todo en los casos de guerras y de genocidios y de una serie de cosas por el estilo, o cómo se va a pagar lo que se hizo. Yo voy a hablar del caso de los campos de concentración en la época nazi, porque tiene que ver con esto, ¿no? Vienen los campos de concentración, las cámaras de gas y una serie de cosas, y no hay que olvidar, yo creo también, que parte de lo que sucedió en la cuestión de los judíos fue una revancha porque a partir del 29 una serie de judíos de mucho dinero sacaron su dinero de Alemania y se hundió aún más Alemania. Pero bueno, yo no creo que eso justifique lo que sucedió, pero la cuestión es que el holocausto, no dicen los judíos, nos mataron y nos hicieron y las generaciones. Yo sí creo que hubo holocausto. O sea, yo no soy, como dicen, hay una película que se llama El negacionista, ¿no? Que niegue el holocausto, ¿no? Yo creo que sí hubo el holocausto. Yo lo que no creo es que las proporciones que se mencionen sean correctas, ¿sí? O sea, hasta rabinos que vivieron en Europa dan cifras de la cantidad de judíos que vivían en ese tiempo en Europa y no coinciden. Luego, por otra parte, tenemos 890,000 soviéticos que son también prisioneros llevados a los... Entonces, hay un revanchismo acerca de esto, que tiene que ver con la política y con la creación del Estado de Israel, porque es una petición sobre a nosotros nos hicieron, ¿no? Y todo el que dice algo diverso a lo que ellos dicen le llaman antisemita, ¿no? Y a mí no me cuelga ningún título, a mí me vale, pero a mí no, o sea, los que nos llaman gentiles y no judíos nos quieren colgar títulos de antisemita, ¿no? Y es el 1% de la población mundial, ¿no? Pero tienen el 98% del capital mundial, entonces eso cuenta. Y entonces vamos a la cuestión del resarcir. Le piden al gobierno alemán que haga un resarcimiento del daño en efectivo por lo que se hizo, que se sigue pagando. Y bueno, o sea, si Israel pudo, digo, eso sería, o sea, desde luego se mantiene a sotoboche, ¿no? O sea, no es una cuestión que sea conocida.
Entonces, ¿por qué nosotros no podemos con España? O con los ingleses que nos fregaron después de los españoles, o con los gringos que nos fregaron después de los ingleses, ¿no? O que nos siguen fregando, ¿no? O sea, ¿por qué ellos sí pueden y por qué nosotros no podemos? Esa es una. Dos, ¿por qué el Borbón no pidió huevos de pedir perdón? Porque no nada más son los huevos. Los estados imperiales y colonialistas no se han acabado, o sea, el capitalismo depende de eso. Entonces, si este tipo o sea, están funcionando bajo una ética irracional, que es desde luego subjetiva, ¿sí? Y en la que dicen, para que el statu quo se pueda mantener, yo me tengo que hacer güey. Entonces, pues, ¿cómo voy a pedir perdón si hay una serie de gente, países, etcétera, que lo siguen haciendo y que en un momento dado tendrían que pedir perdón? Me van a censurar, van a decir, oye, rey de España, reyesito de España, ¿cómo pides perdón? Si esto todavía continúa, ¿no? Esto es un continuo todavía, ¿no? Y por otra parte, la gente, o sea, y esto ya vamos a cuestión de pueblo, no de nación, sino de pueblo, de sociedad, de comunidad y de individuo, comete los mismos, o sea, lo que hablábamos de la corrupción en tiempos de Luis XVI, que dice Buffon. O sea, asócialos a todos, nada más que no se metan, no te metes con mi cucu, tú eres corrupto a tu nivel. Así como dijo Peña Nieto, es que es una cuestión cultural la corrupción en México, ¿no? Y entonces es más fácil pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Fregar al otro y luego, ay, perdón. Y no hay perdón. Y la falta sigue porque todo el mundo sigue faltando y todos seguimos emulando a una ética que no es propia de la convivencia del ser humano, o sea, para convivir. Y yo, ahí la dejo, por favor. Sí, híjole, sí, coincido completamente en lo que están diciendo ambos. Y yo también aquí estaba pensando cuando estaba escuchándolos que hay como una especie de que está poniendo ahorita Carlos, ¿no? Como, ¿qué pasa? ¿Por qué somos como somos, no? Porque los males no se hacen algo externo al humano. Es una sumatoria de cada uno de nosotros, que puede ser desde grandes niveles hasta la comunidad, el pueblo, la ciudadanía, etcétera, que vamos reproduciendo, ¿no?, el mal. Y entonces yo sí creo, y estaba pensando hace ratote, que hay una especie como de maniqueísmo, por decirlo de alguna forma, social, ¿no? O sea, los buenos y los malos. Pero creo, y bueno, yo lo digo por mí, que nadie salimos pulcros. O sea, en algún momento de nuestra vida, de formas conscientes, inconscientes o a veces hasta mala onda, hemos hecho algo al otro, ¿no? Y eso está bien cañón, porque no hay pureza. O sea, esa persona que diga yo soy pulcra y santa y lo mejor, pues creo que es falso. O sea, yo sí creo que es falso, pero sí creo que tiene que ver, regreso a una estructura ideológica, una estructura magma, yo lo pongo magma social, magma existencial, psicoexistencial, lo pondría ahorita en estos términos, que nos hace ejercer el mal y nos hace ser egoístas y querer joder al otro y etcétera, 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 ¿no? Y entonces yo estaba pensando, o sea, lo he pensado muchas veces en mi vida, que es muy fácil hablar desde ciertos horizontes de vida. O sea, no es lo mismo hablar desde un cierto horizonte que a personas que han padecido, por ejemplo, los niños en Siria, por ejemplo, ¿no? O la persona que vive, que fue yo a veces he escuchado historias de vida que dices, no, están brutales. ¿Y cómo pueden llevar esa existencia, no? Y entonces creo que falta mucha empatía, pero aquí estaba pensando cómo resarcir el daño. Entonces regreso a lo que estaba diciendo. Hay un autor que se llama Finkelkraut, bueno, no es un autor, es un pensador que se llama Finkelkraut,
tiene un texto que ahorita no recuerdo el nombre, habla algo de la historia y a mí ese texto me cautivó existencialmente porque lo que él dice es de que no, o sea, está hablando de la historia y está hablando de la memoria y entonces está hablando precisamente de que de qué sirve poner monumentos y a escribir sobre la historia, etcétera. Dice, eso no está mal, pero yo creo que tener una conciencia del pasado, una memoria del pasado, idealmente nos debería de decir, no vamos a reproducir el daño que hemos padecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo. Gracias, yo en mi caso como mujer, gracias a mujeres que, o sea, pelearon por la educación, pelearon por trabajo, por mejores condiciones, el problema no es estar revictimizándote y es dignificar tu vida, es dignificar a tus muertos, que este es el planteamiento de Finkelkraut, es dignificar a tus muertos con tus actos de vida. Y entonces es una forma, ¿no? Desde mi visión personal, de yo afortunadamente no he padecido muchas cosas que otras personas sí las padecieron. ¿Por qué les tocó a ellos y no a otras personas? Bueno, eso ya es una cuestión que nunca voy a poder responder eso. Lo que sí puedo responder es con mis actos de vida, cómo resarzo lo que esas personas vivieron para que yo esté mejor. Pero entonces cambia radicalmente. Pero para eso tiene que haber una cuestión, primero, de introspección, de muchas cosas, que digo, no lo hago en totalidad porque soy muy falible en muchísimos niveles de mi vida, pero tiene que ver, y regreso a lo que estábamos hablando, porque sí, o sea, soy muy enfática, es un magma psicosocial, psicoexistencial, que no nos enseñan a profundizar, que es un tema que a Carlos le encanta, de la conciencia, ¿no? O sea, yo creo que vivimos en sociedades que, Armando lo decía, me acuerdo la primera vez que me hicieron el honor de invitarme sobre la educación, ¿no? Que hablaba sobre el maestro y toda esta cuestión. No estoy hablando del maestro que va a la escuelita, estoy hablando esta cuestión de cómo los modelos educativos están diseñados, con todo el rigor de la palabra diseñados, para que los alumnos aprendan cosas externas a su conciencia. Entonces la sociedad está hecha para vivir de forma externa, no para tener estos caminos, horizontes pedagógicos de orden vital, social, para interiorizar en la vida misma, ¿no? Entonces por eso a mí en lo particular meditar sobre la vida, etcétera, se me hace fascinante porque es desde donde nos situamos como seres humanos. Y entonces ya con esto voy cerrando, que yo sí creo que no nos enseñan a interiorizar la magnificencia de la existencia humana, ¿no? Entonces, si lo viéramos desde ahí, dirías, ok, desafortunadamente y afortunadamente, no viví lo que mucha gente ha vivido, pero gracias a esas personas que lucharon por ciertos ideales, que padecieron ciertas cosas, yo tengo mejores condiciones de vida. Y entonces yo, Miriam, o yo, sociedad, ¿qué hago para que no se vaya reproduciendo el daño? Y entonces es buenísimo la forma de la falta, la forma del perdón falso, pero el perdón va más allá de una cuestión verbal, es una cuestión de transformación de vida, en un sentido más profundo, ¿no? Y no sé si ya podemos ir, ya saben, por favor. Y ya es lo que quería decir, ¿no? Sí, no, si realmente no somos una sociedad ni como personas, ni como sociedad, ni en planos educativos o culturales o reflexivos, que estemos dispuestos a aceptar cosas que atenten tanto contra nuestro ego, contra la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no? O sea, Jung dice, mandamos a la sombra estas cosas, no queremos vernos con ese nivel de crueldad que podemos desarrollar, con ese nivel de indolencia, de apatía hacia ciertas cosas, de indiferencia, ¿no? Formas, ¿no?, en que la sociedad también, ¿no?, se vuelve corresponsable. Parte del problema de la culpabilidad política tiene que ver con eso, que estamos en un mundo de ciudadanos que elegimos, que determinamos, que votamos o no votamos en función, y vamos creando esta serie de impunidades,
de enmascaramientos sociales, ¿no? De estar, o de pensar siempre que el otro es el que tiene la culpa, ¿no? Y no nosotros que lo elegimos, ¿no? O sea, hay varias situaciones, ¿no? Algo que también me parece muy escandaloso, porque aquí en México lo vivimos en algún momento cuando se planteó el tema de la amnistía. Cuando se decía es que se tiene que plantear la amnistía para los campesinos que estuvieron metidos en el tema de la droga, pero fueron llevados por circunstancias, como decías, Miriam, no se puede juzgar igual al narco que al campesino que sembraba la amapola, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía familia, porque tenía cosas, o sea, porque tenía que sobrevivir, tenía que hacer. Entonces, cuando se hace, o lo matan, ciertamente, ¿no? Entonces, bueno, cuando se hace esta distinción y se empieza a decir, bueno, se le van durísimo al gobierno cuando empieza a plantear estas posibilidades, ¿no? De la amnistía, ¿no? Y empiezan a distorsionarse las cosas de una forma, pues, grotesca, ¿no? Yo creo que el ejemplo más cañón sobre este asunto de cómo la memoria colectiva, cómo la sociedad puede o no puede, porque ese es parte del problema, o sea, cuando decimos, si solamente implantáramos instituciones de castigo, ¿bastaría esas instituciones para resarcir la memoria dañada, las heridas históricas que tenemos? No. Entonces tenemos que dar un paso más. Y el paso más lo dio de manera, a mí me parece ejemplar, Mandela, ¿no? Cuando crea esta comisión de la verdad y la reconciliación para ver hasta dónde una sociedad herida entre ella misma en una zona de racismo absoluto, ¿no? Como lo que vivió Sudáfrica, era capaz de perdonar, era capaz de trascender como sociedad lo que se vivió allí. La estrategia que ellos toman es impresionante, es decir, lo que decíamos, solamente se puede perdonar a alguien que esté confesando que realmente fue un cabrón, que realmente hizo eso, ¿no? Entonces, el ejercicio de estos tribunales donde se enfrentaban, donde se careaba a las víctimas, a los familiares de los desaparecidos, de los torturados, de los asesinados, donde ellos podían contar su historia, poder decir lo que vivieron, lo que sintieron, enfrente del otro cuate, del policía, del militar, del político que no realizó fechorías tremendas, era un ejercicio, digamos, que buscaba ser como terapéutico, ¿no? Como buscar sanar una herida que trascendía la memoria personal de alguien y que tenía que ver con la memoria colectiva, ¿no? Cuando se dice con el hecho de ser negro o de ser indígena o de ser, ¿no? Y haber sufrido por eso persecuciones o... Entonces, y aquí viene un asunto, ¿no? Que algunos dicen tristemente, pareciera que resarcir el daño colectivamente o que se pueda perdonar o que los pueblos se puedan perdonar entre sí, pareciera que es algo muy, muy, pero todavía más complicado que un perdón personal. Pero este tipo de cuestiones, estos ejemplos, ¿no? Como esto de la amnistía, nos abre hasta dónde verdaderamente sí es necesario, por lo menos, que se abre, se discute y se vea, ¿no? Que la justicia en términos de aplicación de castigos, sin el tema del resarcir daños o el asunto más profundo, ¿no? Y humano de la reconciliación, es algo que se tiene que tocar. Yo no sé hasta dónde los impactos del narcotráfico en nuestro país nos van a enfrentar tarde que temprano a este fenómeno. De mexicanos contra mexicanos, de familias que fueron asesinadas por otras, ¿no? Donde los vecinos son los narcos, o sea, estás durmiendo con el enemigo, ¿no? O sea, ya las figuras de agresión ya no son, digámoslo, ya no es solamente el gobierno o el policía o el soldado, pues es que ahora es el vecino que es narco, el vecino que pone el dedo, el vecino que te quita, o sea, o los familiares, o sea, broncas hasta o sea, es algo tremendo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos esta dimensión, ¿no? Que a todos nos debería de preocupar, ¿no? Hasta dónde estamos tendiendo puentes, hasta dónde los historiadores están tendiendo puentes para tocar la herida, no para camuflajearla, como algunos tienen por costumbre, ¿no? Para hacer ¿no? Decimos esta historia de vencedores, ¿no? Donde el vencedor siempre se pone a modo, ¿no? Y él siempre se discúlpame si la cagué, ¿no? ¿No? Pero donde no hay verdaderamente memoria de las víctimas. No se recupera su dolor, no se recupera su sufrimiento, no se le acepta, no se le quiere ver, ¿no? Entonces, no sé, Carlos, ahí si quieren, pues si ya nuestra última ronda, ¿no? De participación,
estamos al límite y yo creo que pues no llegamos al mero asunto, entonces no sé si miren, ya hasta me sonó mi alarma, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo quiero tocar un caso muy particular, en el caso de lo que los occidentales llaman América y que los indígenas llaman Abya Yala, ¿sí? En un consejo indígena en Perú se dijo que el nombre de nuestro continente era ese. Los indígenas, o sea, los indígenas han sido siempre, o sea, mencionamos o he visto, por ejemplo, en Facebook que los belgas, por ejemplo, tenían a negros del Congo en zoológicos y una bola de situaciones por el estilo. Digo, ay, pero ¿cómo, no? Y nosotros tenemos a los indígenas en reservaciones, que son sus pueblos. ¿Sí? Y además de que pues son puro folclore para todos nosotros, no nomás para los gringos ni para los turistas. ¿Sí? Y yo creo que no creo que se pueda resarcir ese mal que se ha hecho a Abya Yala si no ponemos nosotros, nos ponemos al nivel de los indígenas. O sea, los indígenas no son gente curiosa que de repente fueron una gran civilización cuando los aztecas y los mayas y los... No. Los indígenas siguen estando ahí y son, o sea, claro, todo esto ha sido un despojo, ¿no? Y bueno, empezaron los españoles, siguieron los criollos y muchas veces lo hacemos nosotros también. En resarcir, no solo las tierras, porque hay que resarcir tierras y una serie de cosas, sino la dignidad, la honra y la capacidad de que nos digan de parte de ellos quiénes son, no que mandemos, o sea, yo me acuerdo que a partir de los 70 va el censo a la Sierra de Oaxaca, ya con los zapotecos, y bueno, Ana dice, ¿y de cuánto se compone la familia? Pues la familia se compone de una pareja, padre, madre, 3 hijos y un antropólogo, ¿no? Es la familia, ¿no? O sea, y entonces, o sea, nosotros estamos yendo a decir quiénes son ellos, ¿no? Ahorita acabo de leer, a propósito de la nueva epistemología, un trabajo que hicieron los salesianos en Perú, un trabajo brutal, ¿no? Pero en el que ellos son los que dicen quiénes son los indígenas, ¿no? Del Amazonas, de tribus particulares. Y entonces es lo mismo que cuando los frailes llegan a México, ¿no? Y muy bien intencionados, y Sagún y lo que tú me digas, pero ellos llegan a escribir sobre quiénes somos nosotros e interpretarnos, o interpretar al indígena. Y nosotros tenemos que dar la oportunidad de que el indígena diga quién es y respetar. Muchas veces no estamos de acuerdo con sus usos y costumbres porque no, que golpean a la mujer y que no son occidentales. Ellos no son occidentales y no tienen que comportarse como nosotros cuando llegaron los españoles a civilizarnos para que fuéramos occidentales, ¿no? O sea, esa es la situación. Y esa es una deuda que tenemos todos, cada uno de los mexicanos y desde luego los gobiernos, ¿no? Desde luego no hablo de los gringos y los europeos porque ellos son blancos, o sea, como la nieve, son puros, ¿sí? Por eso son blancos, ¿no? Y yo quisiera decir que el perdón es una cuestión de conciencia, otra vez, es una cuestión de un trabajo interno, de un trabajo profundo, largo, ¿sí? No es una cosa de hoy para mañana o ya te perdoné o ya me perdonaste. Y eso va precisamente a hacer lo que decía Miriam hace ratito, ¿no? Redignificarnos, ¿no? Lo dijo de otra manera, pero redignificarnos y reproducir lo bueno, ¿no? Y esto sería todo. Híjola, sí. Yo creo que aquí
es como, estabas pensando ahorita que no sabemos ni escuchar ni respetar, ¿no? O sea, eso se da bien cañón. Porque siempre queremos como imponer una forma y el ego nos gana, que es algo que siempre ha estado presente en nuestros triálogos. Y regreso, o sea, yo creo que todos hemos sido de alguna forma víctimas y victimarios, ¿no? En muchos niveles, ¿no? De formas micros, macros, etcétera. Pero creo que en el trasfondo de todo eso es que es la cuestión que desde mi lectura subyace a todo esto, cuál es nuestra naturaleza humana. ¿Por qué hay personas que infligen o infligimos dañar a otra persona? ¿Qué es lo que pasa dentro de nosotros, no? Y entonces yo sí suscribo bastante que nos han deformado nuestra naturaleza humana porque hasta neurocognitivamente tenemos nuestras neuronas espejo, ¿no? Y las neuronas espejo conllevan una forma de ser empáticos con el otro. Y es una lucha de poder y yo sí creo que tiene que ver que hemos ido perdiendo, no sé si alguna vez la humanidad lo ha tenido, no me gusta a mí idealizar las culturas, etcétera, pero creo que cada vez hemos ido perdiendo un sentido de existencia como especie humana. Ya no sabemos para qué estamos en la Tierra, ¿no? Y tal vez si empezáramos como a vislumbrar o a recobrar este tipo de cuestiones, nuestras formas de situarnos en el mundo serían completamente distintas, ¿no? Porque en el fondo, desde mi lectura, tiene que ver tanto con una historia personal como colectiva, que esto es algo que parte de muchas culturas tenían como esta cuestión teleológica de hay un sentido para estar en este mundo y en la medida que lo hemos ido perdiendo, obviamente la violencia se exponencializa. Entonces, entre más violencia, pues obviamente somos sociedades más dañadas, más dolidas y es una espiral impresionante. Y yo nada más suscribiría que por eso el castigo no funciona. O sea, a mí alguien lo pueden castigar, pero no porque lo castiguen implica que hay una reconstrucción de sí mismo. Porque la persona quien inflige daño también está dañada. Esto es bien fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando estaba chavita trabajé con niñas de la calle y fue muy fuerte porque todas vivieron en situación de calle menos de 17 años, 18 años, perdón, y todas fueron violadas, ¿no? Entonces un día que yo les daba literatura y las llevaba a museos y toda esta cuestión, pongo este caso porque a mí se me hizo emblemático y entonces me acuerdo que un día hablando salió el tema de la violación, todas violadas, y resulta que todas estaban en contra que a los violadores en las cárceles los violaran. Y ellas decían, ¿no? Que lo que se tenía que hacer era reconstituir, bueno, no en esas palabras, sin ser grosera yo, a este tipo que fue violado también. Entonces, cuando yo escuché eso, que una niña, bueno, yo tenía como 22 años, no sé, una niña de esa edad te dice eso, o sea, dices, yo me callo. O sea, por eso creo que la revictimización no conlleva una forma de reconciliación con nuestra vida. Y esto está bien fuerte porque regreso, o sea, yo creo que en el trasfondo, más que pedir perdón o aceptar el perdón, sería una cuestión de transformación de nuestra vida, desde una cuestión de vida, de conciencia. Entonces lo que hace falta en este mundo, pues es una conciencia de vida, ¿no? Y yo con esto ya cerraría. Y me gustó bastante este triálogo, porque empezamos a andar, como dijo Armando, creo que no llegamos como a algo que no sé si alguna vez lo lleguemos a rozar, ¿no? Porque son cosas brutalmente complejas, ¿no? Y ya. Sí, sí. Pienso que a pesar de no haber tocado esta cuestión sobre la naturaleza de exactamente qué es el perdón, ¿no? Y qué incluye este acto, ¿no? Que está, decíamos en un inicio, no se ha trivializado de una forma espantosa. Pero sí tocamos algunas áreas, ¿no? Importantes que tienen que ver con nuestra historia, que tienen que ver con nuestros gobiernos, que tienen que ver con nuestra comprensión de la experiencia, dices tú, en una cárcel, de las circunstancias tan trágicas, ¿no? Que se pueden vivir o que muchas personas han experimentado, ¿no? Y con las que tampoco tienen muchos recursos, como cómo
cómo poder trascender cosas tan tremendas, ¿no? Quiero yo solamente concluir con este ejemplo que a mí me dio Canadá acá, porque en Canadá también hubo un asunto muy grave con le llaman aquí los First Nations, los nativos. Una estrategia política, digamos, para decirlo más cristianamente, hacer una especie de genocidio cultural con ellos, y donde el gobierno deliberadamente, estratégicamente, sacó a los niños de los First Nations, los tomó, los alejó de sus padres, los obligó a bautizarse, los obligó a hacerse cristianos y los forzó a olvidar su lengua, su cultura, sus tradiciones y todo, ¿no? Él les estaba haciendo canadienses, ¿no? Los estaba blanqueando, los estaba... pues por aquí en Canadá, todavía en Vancouver, en otras partes, se pueden ver estas escuelas enormes. Yo decía, ¿por qué hay escuelas tan grandes cuando la población no es tan así? Pues nada, pues lo que pasa es que ahí metían a la gente. Eran lugares donde se retenía a los niños contra su voluntad, ¿no? Se alejaban de sus papás. Hace no mucho tiempo el gobierno canadiense fue capaz de reconocer el error, el crimen que hizo contra los First Nations. Apenas Trudeau, ¿no? el primer ministro de aquí de Canadá, admitió con lágrimas en los ojos lo que había hecho el gobierno con ellos. Y algo que aquí se hizo y se sigue haciendo, que tiene que ver con el resarcimiento de los daños. Por ejemplo, acá, si tú eres First Nation, aquí no pagas impuestos igual, tienes otro tipo de prestaciones, ¿no? Te corresponde la propiedad donde un First Nation vivo no puede ser comercializada, no puede ser utilizada por otras personas, o sea, reciben apoyos de muchas formas para estudiar, ¿no? Son becados, reciben apoyos económicos de muchas formas, ¿no? Y hoy en día se puede ver a muchos de ellos todavía muy dolidos, hay muchos problemas de adicción, muchos problemas, ¿no? de daños emocionales, de todo lo que ellos vivieron, ¿no? Entonces, son formas que todavía nosotros tendríamos que estar aprendiendo, ¿no? De cómo podemos resarcir, entre comillas, esos daños históricos, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si esto en México pudiera también considerarse, ¿no? Hasta dónde, ¿no? Debiera, ¿no? Darse este tipo de consideraciones a las comunidades indígenas de México, ¿no? Sobre sus impuestos, sobre prestaciones, sobre tener otro tipo de salarios, otro tipo de asuntos para construir, en fin, patrimonio, no sé, muchas cosas ahí que deberían de reflexionarse, ¿no? Creo que hasta aquí nos ha tocado hoy seguir hablando sobre esto. Los invitamos la próxima semana, probablemente toquemos una segunda parte de esto y entremos ya de fondo a este asunto tan tremendo que es ya, digamos, el cara a cara del pedir perdón, ¿no? Entre quien se reconoce como culpable y quien se reconoce como víctima de un daño cometido, ¿no? Les agradecemos a todos que hayan estado con este trío de conversadores que hoy nos dimos cita hoy, y los esperamos el próximo lunes para seguir conversando sobre estas cosas. Les agradecemos sus likes, les agradecemos que pongan sus comentarios, les agradecemos que se suscriban a la página y que nos hagan saber si quieren algún otro tema, algún otro asunto que les interese y que quieran que se discuta acá, pues con mucho gusto también lo vamos a considerar. Que todos estén muy bien, que tengan feliz día. Bye.